¿Cuántos agradecidos han venido el día de hoy a escuchar al Señor? Amén y amén. Damos gracias a Dios por ese amor que nos da, por esa fidelidad, y también porque hoy puso en el corazón de muchos de ustedes venir a la iglesia. Muchos de ustedes, ¿verdad?, que hoy, el día de hoy, escucharon esa voz y dijeron: ahora sí voy a ir. Le doy gracias a Dios por su vida. Hoy Dios le va a hablar, ¿sabía? ¿Está listo? Ok. Vamos a irnos rápido con esta palabra porque el tiempo vuela y yo sé que el tiempo de ustedes es importante, pero más el de Dios, por eso hay que aprovecharlo. Hoy comenzamos una nueva serie, encaminados todavía con esa visión que Dios nos dio, de que cada uno de nosotros debe tener ya clara la idea de que no somos una iglesia que nació para vivir sola, aislada, que somos cada uno de nosotros esa iglesia que nació como Dios nos creó, una iglesia en donde todos estamos unidos. Esta serie está todavía centrada en encontrar, ¿verdad?, esa idea para que quede clara en nuestros corazones de que todos necesitamos de alguien a nuestro lado, que camine a nuestro lado para que nos muestre en dónde está Dios en medio de nuestras circunstancias. Todos necesitamos un padre espiritual, todos necesitamos un tutor, todos necesitamos un amigo. ¿Recuerda la serie pasada? Bueno, esta nueva serie se llama Rompiendo Ciclos y tiene mucho que ver con los beneficios de pertenecer a la familia de Dios, los beneficios de tener una reunión de 2 o 3 amigos espirituales cada semana. Y vamos a irnos a 1000 por hora porque yo quiero que tú escuches esto. Me gusta mucho esta predicación primera que Dios me dio, que se llama Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Me gusta mucho porque esta predicación básicamente le voy a platicar, le voy a hablar de mi vida espiritual. Es básicamente una predicación que nace de mi testimonio. El Señor me la regaló así y le doy gracias a Dios porque yo sé que usted que ha venido aquí en este día estaba destinado para que Dios le predicara en este día esta palabra. El que tenga oídos para oír, que oiga, dijo el Señor. Hoy el Señor le va a dar a usted una palabra sencilla pero muy poderosa que le va a romper a usted por fin eso que estaba impidiendo que usted lograra vivir una plenitud o alcanzara esa vida, calidad de vida que usted quiere tener como familia, como ser humano. Así que si está listo, dígame un fuerte amén. Vamos a orar, cierra sus ojitos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad tan bonita que nos das, Padre. Reconozco que no soy nada ni nadie, Señor, sino solo tu siervo. Así que, Padre, predica, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien redarguya el corazón. Yo hablo hacia sus intelectos, mi Señor, hacia sus mentes, hacia sus corazones, pero serás tú, Señor, quien redarguya la verdad en cada uno de ellos y quien plasme, Padre mío, dirección y cambio en cada uno de ellos. Que tu palabra obre sobre toda tu iglesia, Señor. Mi Señor, te pedimos, mi Dios, que prepares los corazones con humildad, con receptividad, Señor. Ayúdalos a que no se distraigan, Padre, que hagan a un lado todo aquello que no les permita escuchar tu palabra con claridad. Padre, que entiendan todo lo que aquí se predique, Señor. Gracias, Padre, que tu iglesia te escucha. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Listo. Acompáñeme a leer la palabra de Dios en el capítulo 1 del libro número 1 de la Biblia. Génesis capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al 3, que es precisamente los 3 versículos de la Biblia que cambiaron literalmente mi vida. Ponga mucha atención, no se pierda nada. Si alguien se quiere ir al baño, estírelo hacia abajo. Amén. Génesis 1, 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Amén. Escucha esto, todos nosotros vamos por la vida buscando una fórmula para vivir mejor. Cada uno de nosotros vamos por la vida en el intento de lograr la plenitud de nuestras vidas, independientemente del crecimiento en el que nosotros fuimos evolucionando, independientemente de las creencias religiosas que tuvimos. Siempre nos esforzamos por vivir plenos,
Siempre, cada día estamos buscando, aunque inconscientemente o conscientemente, siempre estamos buscando la manera de vivir mejor. Cada ser humano en el planeta, el que tú quieras ver, tiene la intención de vivir mejor. Desde un homeless, por ejemplo. El otro día, hace ya un tiempo, hicimos una cena de acción de gracias y pensamos que los invitados los invitados principales deberían ser homeless. Así es que fuimos por ellos, los trajimos a comer aquí a la iglesia. Y recuerdo que yo tenía en mi mente la misma pregunta con la que yo estaba batallando. Y le dije a estos homeless que estaban comiendo, que comen muy poquito, porque no les permite su estómago comer más, todo lo envuelven para llevar por su condición. Yo les decía, ¿nunca has pensado en tener una vida diferente? Y lo que escuché me sorprendió. Dijeron, queremos una vida diferente. ¿Quién te dijo que no la deseamos? Lo intentamos, pero no podemos. ¿Escuchaste eso? Entonces eso me hizo aún pensar, desde un homeless hasta un millonario, desde una persona ordinaria hasta un artista famoso, todos, independientemente del entorno donde crezcamos, independientemente de nuestras creencias, diferencias sociales o culturales, independientemente de si crecimos o no con malas influencias, todos en el mundo tienen el deseo de alcanzar una vida mejor, ¿verdad que sí? El problema es que pasa el tiempo y no lo logramos. El problema es que lo intentamos todo y no lo logramos. Ahora, el problema se hace aún mayor, porque me gustaría decir que este problema solamente es de las personas que no conocen a Dios. Pero te doy un dato importante: incluso entre los cristianos, no importando cuántos años tengamos en la iglesia, incluso entre los cristianos habemos muchos que vivimos arrastrando la cobija. Incluso entre los cristianos. Quisiera decirte, este problema no es de los cristianos, pero usted estuviera mintiendo. Porque este problema es muy recurrente también entre las personas que practican la fe. También entre nosotros existe frustración por no ser o no convertirnos en esas personas cristianas que queremos ser. Por más que nos ponemos metas, nunca las alcanzamos. Dios te está hablando. Por más autopenitencias que nos pongamos, la verdad de las cosas es que siempre terminamos fallando. Siempre sabemos o pensamos que hay un cristiano mejor que nosotros a nuestro lado, ¿sí o no? Hagamos esta pregunta: ¿por qué será tan difícil enderezar nuestras vidas? Oiga, dijera mi mamá, doña Vicky. ¿Por qué será tan difícil enderezar nuestras vidas? Alcanzarle esa plenitud. Sabe, yo desde muy joven me pasé la vida tratando de ser mejor. Desde muy joven, y siempre anduve metido en broncas, ya para qué le cuento. Pero siempre tenía la intención de buscar la forma de cambiar, aunque muy joven, porque me envolví en problemas desde muy chiquito. Yo solía meditar en los pasos que iba a tomar. Decía, a ver, voy a hacer esto, yo como lo has hecho tú siempre. A ver, ya estuvo, ¿verdad? Ya estuvo de andar de fracaso en fracaso. A ver, lo voy a meditar. Voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, voy a hacer esto otro, y me voy a autocastigar, ¿verdad? Algunos dicen, no me voy a cortar el pelo en 60 días para que se me quite, ¿verdad? Otros dicen, voy a dejar esto, voy a dejar lo otro. Se autocastigan, hacen ideas, crean métodos, pero la verdad de las cosas es que siempre terminé fallando. Siempre. Después me casé y me llevé las broncas a mi casa, a mi hogar. Me esforcé por ser un buen papá. Me esforcé por ser un buen esposo, un buen hijo. De pronto, y cada vez que fallaba decía, ¿qué hago? Entonces intentamos con nuestras ideas, a ver, si no puedo ser un buen padre, los lleno de juguetes, ¿verdad? Los juguetes que yo no tuve se los voy a comprar. Y si no puedo ser un buen esposo y termino haciéndole daño a mi esposa y una y otra vez, le voy a comprar un bonito anillo, un bonito bolso, ¿verdad?
Y si no puedo ser un buen hijo, decía, porque quiero ser ese hijo que esté ahí para escuchar a mi madre, pero no puedo, entonces de vez en cuando le voy a mandar dinerito para que sepa que soy su hijo responsable. O sea, en mi propia inteligencia quería sacar siempre una forma de alcanzar la plenitud de ser una persona mejor, pero siempre fallaba, hombre, siempre fallaba. Al final no era ni buen padre, no era ni buen esposo y tampoco era buen hijo. Cumplí 33 años antes de llegar a la iglesia y me di cuenta de algo. Los buenos deseos y mis ideas no eran suficientes para obtener buenos resultados. ¿Escuchaste? Aquí ya no le sigas dando. Mira, te lo dice una persona que ya le dio un viaje por ahí. Hoy casi cumplo 50 años. Te lo voy a decir de esta forma, por si tú todavía estás pensando, no, yo acabo de elaborar un plan de 30 páginas que yo solo hice a pluma y mano, y a partir del 1 de enero del año que viene voy a comenzar mi nuevo sistema para ser una persona mejor. Te lo digo una cosa de una vez: agarra tus páginas, esas que agarraste, que hiciste, tíralas a la basura. No es suficiente los buenos planes ni tus buenas ideas. No son suficientes para obtener buenos resultados. Creo que las mismas experiencias fallidas que yo tuve en todo este tiempo terminaron por enseñarme algo. Yo no necesitaba querer cambiar. Yo necesitaba algo externo que me ayudara a cambiar. De ahí partimos, amén. Yo necesitaba que algo externo me ayudara a cambiar, porque por mí mismo no podía. Te lo estoy diciendo de parte de Dios. Por ti mismo no puedes. No puedes. Entonces llegué a la iglesia. Llegué a la iglesia y comencé a escuchar palabra de Dios, pero voy a serte bien sincero. La verdad de las cosas es que los cambios no sucedieron inmediatamente. Y ahí vino mi segunda frustración. Porque ya era parte de la comunidad de fe. En mi primer año como cristiano estuve a punto de renunciar y de largarme de aquí. En mi primer año como cristiano estuve tan decepcionado de la iglesia que dije, me voy. Puras mentiras, patrañas de los aleluyos que salen ahí. Que el amor y que el amor. No es cierto. Estuve a punto de irme de aquí. ¿Y sabes por qué me quería ir? Porque veía a los hermanos, los veía servirle a Dios. Comencé a soñar en si quizás algún día, decía yo, cuando los veía a ellos tan comprometidos, tan firmes en la palabra de Dios, en la búsqueda, comencé a soñar. Esta era parte de mi frustración, por si algún día yo podía de pronto ser un poquito como ellos. A ese grado estaba mi personalidad. Dije, a lo mejor sí, porque escucho que dicen, yo antes era esto, yo antes era lo otro, y ahora son lo que son. A lo mejor yo también un día puedo ser parte de la familia de Dios y alcanzo por fin la plenitud que tanto busco. Pero ese sueño se desvanecía cada día. Se desvanecía porque yo seguía con mis malos hábitos. Intentaba ser bueno aquí, lloraba aquí también, me caía. Yo unas veces me dejé caer, ¿para qué te cuento las mentiras? ¿Verdad? También hacía cosas así espirituales, pero llegando a casa seguía siendo el mismo ogro de siempre. Seguía con mis malos hábitos, con mis desplantes de mal carácter. Yo mismo me decía, ¿cómo voy a ser parte de la familia de Dios si soy un hombre con tantos defectos y tantos problemas? Realmente ahora me estaba decepcionando nuevamente. Te voy a decir qué es lo que más me ponía triste. Que yo escuchaba a los hermanos más cristianos, más comprometidos, escuchaba hablar de sus victorias. Los escuchaba hablar de su relación con Dios, de cómo Dios les cambiaba la vida, de cómo ellos, incluso fíjense lo que yo escuchaba y me frustraba. Escuchaba que los hermanos decían, Dios me habló y yo lo escuché y lo entendí. Y eso me frustraba a mí, porque yo le hacía así y yo no escuchaba nada, dijo el niño de la sopa. Yo no entendía nada y eso era una frustración para mí.
Yo los escuchaba a todos cómo Dios transformaba las vidas de los demás y yo veía la mía. Eso me hacía pensar algo que me lastimaba. Me hacía pensar que todo mundo estaba tan cerca de Dios, pero que yo estaba muy, pero muy, pero muy lejos. Y te digo una cosa, hoy en este día entre nosotros hay personas que se sienten así. Así como yo me sentía. Yo le daba vueltas a mi cabeza y pensaba las cosas con lógica. Yo decía, a ver, esto es muy lógico. Lo que yo estoy anhelando es muy profundo. Y mi vida ha sido una vida muy mala. Escucha lo que piensa alguien. Escucha lo que te voy a decir, porque quiero decírtelo de esta forma. Lo que te estoy diciendo, lo que te voy a hablar a continuación, es lo que piensa alguien que no tiene a su lado alguien que lo lleve de la mano para conocer a Cristo. Esto es lo que piensa alguien que se sienta a lo mejor ahorita a tu alrededor, a tu lado. Esto es lo que piensa alguien que no recibe tu ayuda para lograr conocer a Cristo como debiera. Yo pensaba, en mi lógica, mi vida ha sido tan mala y mis pecados son tantos que cómo me atrevo a pensar que yo puedo ser parte de esta familia. ¿Escuchaste? Porque estas cosas que te estoy diciendo aquí son cosas que yo apunté de mi vida privada. Mi vida está casi tan destruida. ¿Cómo pensar que Dios se va a interesar en algo así? Pensaba, a lo mejor en mi vida ya no queda nada valioso para ofrecerle a Dios. ¿Escuchaste? Te estoy hablando palabras de un hombre que tenía 1 año de conocer a Cristo, pero que no tenía alguien a su lado que caminara con él. ¿Estás escuchando? Ahora estaba yo dentro de la iglesia, tenía ya 1 año en la iglesia y llegué a sentir que mi vida era tan insignificante al grado que llegué a pensar que a lo mejor casi ni existía dentro de la iglesia. Tenía una baja autoestima, de verdad, tan fuerte. ¿Sabes cómo me sentía? Alguna vez, esto las mujeres no lo saben, los hombres sí. Ahí les va ese ejemplo. ¿Se acuerdan cuando hacíamos jueguitos de fútbol en la calle? Que los amigos decían, una reta. ¿Sí se acuerdan? Órale. Y los más buenos, los que sabían jugar mejor, ellos, los dos, hacían los equipos. Echaban una moneda al aire a ver quién escogía primero. Esto las mujeres no lo sabían. Fíjense hasta dónde llega el grado de la crueldad desde niños. Uno de ellos decía, Pancho, porque Pancho era bueno. Y el otro decía, Pedro, porque era el segundo más bueno. Luis, porque era bueno. Juan, porque era bueno. ¿Y quién crees que iba quedando al último? El que no servía para nada. El gordito no lo cuentes, el gordito es el portero de cajón. El que no tenía los pies chuecos así con pastorales, era el que quedaba al último. Y más la humillación todavía, que incluso decían, pues ya nada más queda este. Y decían, ay, te lo agarro, pero dame estos 2 más. A ese grado estaba la crueldad, fíjense. Imagínense, para que era cambiado por 2, decía, soy tan insignificante que incluso me cambiaron por 2 de los peores. O sea, le estoy haciendo, incluso están considerando un favor agarrarme. O sea, ¿me entiende? Así nos llegamos a sentir dentro de la iglesia. Aunque estemos dentro de la iglesia, me voy a decirte una cosa. No depende mucho de la iglesia, depende mucho de tu actitud para pertenecer. Para allá voy. Yo realmente me sentía de esa forma porque no lograba tener esa relación con Dios. Me sentía parte de la iglesia. Las personas decían que Dios hablaba. Yo nunca lo había escuchado hablar.
Por ende yo me sentía como el que cambiaban por dos. Ahora fíjate bien, un día, escúchame bien, no te pierdas esto, hice algo que nunca había hecho antes. Un día hice algo que jamás había intentado. Ser intencional para escuchar a Dios. Y no significa que le hice así. Significa que un día hice lo que a veces veo hacer a mi esposa casi siempre que viene, que trae una pluma y una libreta para apuntar lo que Dios le habla cuando escucha palabra de Dios. Casi siempre hace eso mi esposa, en todas partes donde va a escuchar predicaciones, siempre hace eso. Voy a ser intencional. Pastor Abraham estaba aquí predicando y entonces dijo: escuchen esta palabra. Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, y se me pone la piel chinita, sea la luz. Y yo estaba con mi pluma así. Y fue la luz. Y cuando el pastor siguió con su predicación, yo me quedé pasmado. Por primera vez escuché una voz clara como el agua, del Espíritu Santo de Dios hablando en mi interior, pero una voz que no se escucha, sino que se siente. Jamás lo había sentido. Y estaba temblando. Había tantas cosas en mi cabeza, como un bombardeo de flachazos o relámpagos en mi mente, de verdades divinas que me alimentaban, pero que no podía poner en orden. Lo único que pude entender fueron estas palabras: ¿escuchaste, hijito? La tierra estaba desordenada y vacía. Nunca dijo que la tierra no existiera o que no le importara. ¿Escuchaste, hijito? La tierra existía, pero no tenía vida porque estaba desordenada. ¡Pum! Brotó en mi mente como un flachazo, como un relámpago. Había leído esta palabra tantas veces, pero no lo había entendido. Y no podía dejar de escribir. Fue como un relámpago lleno de revelaciones. Hay vidas como la tuya que no están destruidas, solo están desordenadas. Hay matrimonios como el tuyo que parece destruido, pero no lo está, solo está desordenado. Hay hombres y mujeres que se creen destruidos, pero no lo están. Sus vidas solo están desordenadas. Era como un flachazo en mi mente de la voz de Dios. Hay familias enteras que sienten que están destruidas, que no existen, pero ni están destruidas, y sí que existen, y sí que le importan a Dios, pero esas familias están desordenadas. Entonces entendí mi condición. Pensé dentro de mí: esta es la respuesta para mi vida. Esto es lo que no entendía. Todos mis esfuerzos siempre eran en vano, porque estaban basados en mis ideas. Yo necesitaba algo externo que me ayudara, algo poderoso que fuera capaz de levantar mis ruinas, mis escombros. Yo necesitaba esa ayuda externa y no sabía que esa era la palabra de Dios. No sabía. Y yo sé cómo te sientes, hermano.
Sé de dónde viene tu desesperación. Sé que incluso has llegado a pensar que no tienes remedio o que tu condición es irremediable. Pero déjame decirte algo, créeme, tú existes. Y solo necesitas que la luz de la palabra de Dios disipe las tinieblas de tu vida, disipe las tinieblas de tu casa. Necesitas que la palabra de Dios entre en tu casa y le dé orden a tu vida. Eso es lo que necesitas. Lo mismo que le sucedió a la tierra antes de la creación, lo necesitas tú y lo necesito yo. Muchos de nosotros solemos pensar algo cuando vemos que Dios no actúa en nuestras vidas. Si en verdad le importo a Dios, ¿por qué no hace algo para ayudarme? Así como lo hace con los demás. O tiene consentidos, ok, yo soy el patito feo. ¿Acaso Dios no ve mi sufrimiento? ¿Cuántas veces no hemos llegado a pensar eso aunque no lo digamos? Escuchen esto, hermanos. Voy a decirte lo que ha estado deteniendo tu sueño de esa vida que anhelas. Hay algo que debes tomar en cuenta conforme a todo lo que hemos escuchado de Dios en este día. La creación del mundo no comenzó cuando Dios observó el problema. La creación del mundo comenzó cuando Dios habló. ¿Escuchó? Había un problema de desorden en la tierra. Y la creación comenzó cuando la palabra de Dios salió de su boca sobre el desorden del mundo. La tierra estaba desordenada y vacía, y Dios habló: sea la luz, y fue la luz, y nació el día. Cuando yo escuché esta palabra, hermano mío, entendí que no era que Dios ignorara mi problema o mi vida. Entendí que mi problema era que yo necesitaba que la palabra de Dios comenzara a entrar sobre mi desorden, pero yo no se lo permitía. ¿Cuántos de ustedes tienen un escritorio lleno de papeles y no quieres que nadie te lo ordene? ¿Cuántos de ustedes tienen una casa desordenada? No me toques nada, dicen las mamás, porque solamente yo sé dónde están las cosas. Así somos con la vida. No. Ahí déjame el rencor y el odio, el orgullo, ahí déjame todo, los traumas con los que crecí, déjamelos ahí porque luego no los encuentro. Cuando yo escuché esa palabra, entendí que no era que Dios ignorara mi vida. Entendí que mi problema era que yo necesitaba que la palabra de Dios comenzara a traer orden sobre mi desorden. Hermanos, porque asistir a la iglesia no es lo mismo que dejar entrar la palabra de Dios en tu vida. La iglesia nos pone en un lugar donde podemos escuchar la palabra de Dios. Pero recibir la palabra para que ponga en orden nuestras vidas significa que dejar que Dios nos transforme, dejar que Dios transforme nuestro corazón, que esté sobre nuestras decisiones, que nos ayude en las formas de vivir, permitirle que realmente Dios sea parte de nuestra vida diaria. Eso es dejar entrar la palabra de Dios sobre nuestro desorden. La tierra escuchó y obedeció. Esa es la diferencia en nuestro problema. El problema, hermano mío, es que tú y yo escuchamos la palabra y a lo mucho escogemos obedecer lo que nos conviene. Decimos amén a la voluntad de Dios, pero no hacemos lo que Dios nos pide. Por eso dice Santiago 1:22, no solo escuchen la palabra de Dios, tengan que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. La creación entera, hermanos míos, obedece la palabra de Dios. Los únicos de la creación que no lo hacen somos los seres humanos. Por eso dice Jeremías 7:23 al 24, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo,
y andad en todo camino que os mandare para que os vaya bien. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Hermano, a esto me refiero cuando digo que tenemos esa tendencia de escuchar la palabra de Dios, pero la ignoramos. ¿Y sabes por qué la ignoramos? Porque no nos gusta lo que produce. Esa era mi bronca, En mi primer año como cristiano, yo le echaba la culpa a todos, hasta al pastor. Por eso me voy. Pero el problema era que yo no sabía escuchar la voz de Dios. No la entendía. Y cuando la entendí me di cuenta que el problema era mío. Porque la palabra de Dios cae como cae la lluvia sobre la tierra resquebrajada y seca. La lluvia cae sobre casas de justos y de pecadores. La lluvia cae parejo, no escoge dónde caer. Pero solo algunos la aprovechan. Y yo no lo hacía. Por eso dijo Isaías 30, del 9 al 11: esta gente es un pueblo rebelde, infiel, que no quiere escuchar las enseñanzas del Señor. A los videntes dicen: no tengan visiones, y a los profetas: no nos cuenten revelaciones verdaderas. Háblenos mejor palabras suaves, no nos quiten nuestras ilusiones. Apártense del camino y desvíense del sendero recto. No nos pongan delante al Dios Santo de Israel. Esto es lo que nos detiene de tener esa relación sincera con Dios. Porque asistir a la iglesia no es lo mismo que dejar entrar la palabra de Dios a nuestras vidas. Dios dice: no deseches mi palabra. Santiago dice: no seas solamente oidor. Y nuestra respuesta correcta debería ser: escucharé, recibiré y obedeceré. Pero no lo hacemos. Hay otro bache que nos detiene para recibir la palabra de Dios, y es lo que te mencioné al principio: no conocer la voz de Dios cuando nos habla. Y yo, como muchos, podía ser fiel en mi asistencia a la iglesia. Venía cada domingo, pero necesitaba algo más profundo. Necesitaba que la palabra de Dios entrara en mi vida, y para eso necesitaba que alguien me ayudara a entenderla, que caminara conmigo mientras intentaba obedecerla. Pero no lo hacemos por una razón: nos afecta la verdad y la luz. Y el no entender a Dios en tu vida causa un problema, ¿sabes? Esta mañana en la clase le explicaba algo a los hermanos. ¿Sabes por qué más necesita una persona ser acompañada de un hermano que conozca a Dios? Porque lo ayuda a conocer a Dios en su vida, lo ayuda a conocer a Dios en su jornada. Porque las personas van viviendo circunstancias, pero como no entienden a Dios, no conocen a Dios, se hacen ideas erróneas. Si me pasó esto, será por esto. Si me está sucediendo esto otro, será por esto. ¿Será que Dios me abandonó? ¿Será que no valgo nada? ¿Será que no existo? Tal como yo. Pero si hubiese un hermano a mi lado con más experiencia, que conozca a Dios, me muestra a Dios en medio de mis circunstancias. Me enseña dónde está Dios. Me muestra exactamente qué es lo que está haciendo Dios en mi vida. Por eso es importante siempre caminar con alguien. Pero sabes, depende tanto de aquel que busca como aquel que lo debe recibir. Depende de ti buscar, el intentar escuchar la voz de Dios. Si no lo hacemos, esta es la razón por la que muchas personas se alejan de la fe. Se decepcionan porque ven su vida muy despareja de los demás. Llegan a conclusiones equivocadas por no entender a Dios.
Por eso dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No importa cuánto nos esforcemos, por eso es importante un tutor a nuestro lado. Todos necesitamos a alguien que nos ayude a entender la palabra de Dios. Todos necesitamos a alguien que esté ahí a nuestro lado. Sé que estamos ocupados, pero una hora de tu vida entre semana no es nada comparado con el vacío que te espera toda una eternidad, hermano. Es la mejor inversión que puedes hacer. ¿Cuántos de ustedes ya están en un grupo de 3? ¿Cuántos de ustedes ya se juntan para leer la Biblia en casa? Tengo más de un mes repitiendo lo mismo. Y esto que te estoy diciendo, hermano mío, es de Dios, no es de mí. ¿Cuántos de ustedes ya se juntan entre semana para platicar con alguien acerca de Dios, de sus vidas? ¿Cuántos de ustedes tienen alguien con quien desahogarse? Alguien cristiano. ¿Cuántos de ustedes están compartiendo al menos un mensaje bíblico, ¿no? Entre ustedes mismos, estudiando juntos? Hermanos, ¿cuánto tiempo han pasado intentando arreglar sus problemas y nunca lo han logrado? Dios sigue esperando. Te diré dónde viene el temor que todos tenemos para recibir la palabra de Dios. Génesis 3, 8 al 10 nos dice algo muy importante. Te lo leo rapidito. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Por qué crees que se escondía Adán y Eva? Porque tenían vergüenza. ¿Por qué crees que se escondían de Dios? Porque tenían vergüenza de su pecado. Por eso se escondían. Ese es precisamente nuestro problema. Por eso no queremos que la luz venga y disipe nuestras tinieblas, porque la luz nos expone tal y cual somos, quiénes somos. Por esta razón dijo el Señor en Juan 3, 19 al 20: y esta es la condición, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por esta razón no queremos a veces que la palabra de Dios traiga luz a nuestras vidas, porque nos da pena todo lo que tenemos oculto. Pero no hay otra forma de lograr esa relación con Dios, hermano mío. No hay otra forma de que Dios ponga en orden nuestras vidas sino recibiendo su palabra. Hace muchos años escuché la historia de un hombre, y esa historia es una de las historias que realmente me dieron una guía para cambiar mi vida. La historia de Obed-Edom. Grabas ese nombre y lo lee en su casa, porque aquí solamente se lo voy a contar. Obed-Edom. Un hombre que yo en aquel entonces le puse la historia del viejo Obed. ¿Sabe por qué me lo imaginaba yo como un granjero? Literalmente le cambió la vida. Le leo rápidamente 2 de Samuel capítulo 6 versículos 10 al 12. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a la casa de Obed-Edom en Gad. El arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom por 3 meses, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David: el Señor ha bendecido la casa de Obed y a todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Le platico todo esto. Lo que sucedió, la historia que antecede a esto que acabo de leerle, es que David llevaba el arca del pacto de Dios, de la que tipificaba la presencia de Dios, la llevaba a la casa de David y llevaba cantos, llevaba músicos, llevaba una carreta de oro, llevaba según en su propia idea, trasladaba el arca con todos los requisitos, pero se había equivocado, no lo había hecho como Dios había mandado. Lo que sucedió es que un amigo de David, cuando vio que la carreta se estastareaba y el arca se iba a caer, metió su mano y la quiso sostener, y al tocarla murió fulminado, porque nadie debía tocar el arca, porque tipificaba la pureza y la santidad divina de Dios. Murió aquel hombre y la música se acabó y todos se quedaron callados y dijeron: ¿qué hacemos? Les dio temor y dijeron:
dejemos la casa, el arca del pacto, de la presencia de Dios, en la casa de alguien. A ver, ¿quién vive por aquí? Y pensaron, Obed. Y fueron a la casa de Obed, tocaron la puerta y le dijeron, te dejamos el arca, recíbela. Y él abrió su puerta y la recibió. Ahora yo quiero que pienses en esto, llévalo hasta tu vida, porque me he pasado mucho tiempo diciéndote, no puedes abrir tu casa para recibir la palabra de Dios. Ahora yo quiero que pienses en esto. Piensa en esto. ¿Tú crees que Obed no sabía que un hombre se murió por tocar el arca? ¿Tú crees que Obed no sabía que el arca tipificaba la presencia de Dios, la luz del mundo? Y no dice ahí que Obed dijo, híjole, a ver, yo me imaginé la cara de Obed, híjole, déjame le pregunto a mi señora, porque no sé si tenemos tiempo. Me da mucha pena, espéreme tantito, vieja, que traen el arca. Y la vieja acá con el trapeador, dile que no. Eso somos tú y yo, eso somos tú y yo. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que Obed dijo, adelante con el arca. Al grado que estuvo 3 meses ahí, y 3 meses que estuvo la presencia divina de Dios, la vida de Obed floreció. Todo cambió, porque la palabra de Dios vino a la casa de Obed. Y yo quiero irme rápidamente para decirte esto, porque 2 Samuel 6:11 dice, el arca del Señor permaneció en la casa de Obed por 3 meses y el Señor lo bendijo, al grado que le dio envidia a David. Dijo, ¿qué? Y fue por ella y se la llevó para su ciudad. Escuchen lo que le voy a decir aquí, porque yo me quedé pensando qué cosas tan bonitas le han de haber pasado a Obed y a su familia, para que la Biblia dice, y Dios bendijo a Obed y a su familia porque le abrió la puerta a la palabra de Dios. Y yo dije, y allá habrá quedado la bendición. Y ya me conocen que yo no soy así, va. Dije, voy a investigar. Y me puse a investigar hasta dónde llegó la bendición de Dios, porque un hombre le abrió la puerta a la palabra de Dios. Me puse a investigar y te voy a dar un resumen rápido que no tiene mi hermana Cintia porque no se lo di, pero te lo voy a decir aquí. Primera de Crónicas 15:18. Encontré que Obed ahora participaba en el traslado del arca de Dios. Es decir, que cuando la llevaron para la ciudad de David, dijo Obed, agarró una maleta y dijo, yo voy, yo ayudo. Y se fue detrás del arca. Escucha, Primera de Crónicas 15:21. Encontré que Obed Edom ahora sobresalía tocando el arpa en el templo del Señor. Quiere decir que Dios le dio un talento para tocar el arpa. Obed dijo, bueno, yo sé que se la llevaron de mi casa, pero yo me voy con ella. Y sabes una cosa, tocaba para Dios. Encontré que Primera de Crónicas capítulo 16 versículo 37 al 38, el rey David deja a Obed sirviendo delante del arca, ministrando continuamente. Así estaba el corazón de Obed, que David dijo, ¿sabes qué? Si quieres tócale a Dios todo el día. Y ahí lo dejó, y ahí se quedó Obed. Ahora déjame decirte esto. Primera de Crónicas 26:4 al 8 se menciona que 8 hijos de Obed Edom están sirviendo en la casa de Dios como porteros. Estoy hablándote de años adelante, Ahora déjame decirte muchos años más para adelante. Primera de Crónicas 26:15. La familia de Obed Edom se menciona relacionado con la responsabilidad de cuidar las puertas y los tesoros del santo templo. Obed Edom abrió las puertas de su casa para recibir a Dios y terminó convirtiéndose en un legado para su familia. Esto es lo que significa: y bendijo Dios a Obed Edom y a toda su casa. Imagínate un hombre con ganas de cambiar su vida, pero fracasado una y otra vez. Esa era mi vida, una y otra vez, hasta que escuché un día que una vida desordenada y vacía no era necesariamente un destino. Escúchame bien, tú que estás aquí, de parte de Dios te lo digo, como me habló a mí. Una vida desordenada y vacía no es un destino, no es el final de tu vida.
La palabra de Dios es capaz de cambiarlo todo. No tengas miedo a abrir la puerta. No te avergüences. Te voy a decir lo que pasaba por mi mente y quizás por la tuya también. No tengo tiempo. No sé nada de Biblia. Me voy a quedar en ridículo si me preguntan algo. Es lo que todos tienen miedo. Me da pena hablar en público. ¿Qué van a pensar de mí? Mi casa no es perfecta. Yo soy indigno. Yo todavía tengo problemas. La última que yo pensaba, vivimos en una casita muy pobre, me da pena. Pero Obed-Edom nos enseña algo. No necesitas una casa perfecta para abrirla. Yo no sabía que al dejar entrar la palabra de Dios a mi mundo desordenado cambiaría toda mi vida. Yo no sabía que aquellos versículos iban a cambiar mi destino, hermano mío. Restaurar mi matrimonio, salvar mi familia. Yo no sabía que abrir mi casa para estudiar la Biblia con algunos hermanos cambiaría el rumbo de toda mi historia y traería orden a mi vida. Yo solamente abrí la puerta cuando escuché aquella voz. Y escuché esta voz. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Voy a terminar con esto, que es muy sencillo, pero es un pedacitito de mi testimonio. Quiero que lo veas. Y cuando lo veas, quiero que lo veas pensando en ti, en tu vida, de lo que Dios es capaz de hacer con alguien que realmente pensaba que era alguien inexistente y que no merecía absolutamente nada de compasión de nadie. Alguien que creció desde muy pequeño lleno de errores, de defectos, de baja autoestima, y que Dios un día en su santa misericordia me concedió escuchar su voz un poquito en estos versículos y decidí abrirle mi puerta. Yo sé que eres tú, cristiano o no, sé que eres tú. Voy a enseñarte un poquito, un pedacito de mi vida, de lo que hizo Dios conmigo el día que le dije a Dios: recibo tu palabra, que tu luz sea sobre mi vida. Ponme el video, por favor, Cintia. Con esto vamos a terminar para que vengan los músicos.
Y dijo Dios que sea la luz. Y fue la luz, y la luz quiere renacer sobre tu vida. Ponte de pie y dale la gloria a Dios. Porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos dejar que la palabra de Dios ponga orden a nuestras vidas. Todos. Todos. Esta persona que te está hablando aquí es el que se sentía el cero a la izquierda dentro de la iglesia y en la sociedad. Y culpaba a muchos, La culpa es de ella, de él, porque no me hablan. Pero el problema era yo. No era que no existía, sí existía, pero mi vida estaba desordenada. Y lo único que le pone orden a las cosas es la palabra de Dios. 3 versículos de la Biblia del primer libro cambiaron mi vida. Y esos 3 versículos están listos para cambiar la tuya, papá. Si tú eres esa persona que en este día quieres entregarle tu vida a Cristo, si Dios te habló hoy, quiero que des un paso de fe como señal. Quiero guiarte en una dirección para que conozcas al Señor. Si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y en este día te gustaría hacerlo, levanta tu mano como señal. Gracias. Deja tu mano arriba, por favor. Dejen los 3 su mano arriba. No te preocupes, Dios está observando. A ustedes 3 que levantaron su mano, ustedes 4, vengan aquí al frente. Déjenme orar por ustedes. Vengan aquí ustedes 4, no se preocupen. Vengan aquí los 4. Vengan aquí enfrente. Vamos a hacer una oración. Y si eres tú y no te atreviste a levantar tu brazo, repite esta oración conmigo. Ven aquí, vamos, hagámoslo juntos. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Repitan después de mí: Señor Jesús, hoy me arrepiento de todos mis pecados. Hoy te pido perdón por caminar mi vida sin ti. Hoy te confieso como mi Señor y Salvador. Te acepto como mi Señor y Salvador de vida. Yo creo en ti, en tu palabra. Creo en tus promesas. Creo que le puedes dar luz a mi vida. Creo que tú eres, Señor, tu palabra, quien le dará orden a mi vida. Te entrego mi corazón. Te entrego mi vida entera. Dirige mis pasos. Hoy te confieso, Señor, como mi Señor. Guíame y guía mis decisiones y mi familia. En el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén.